Muy buenos días, ahí en casita les damos la más cordial bienvenida a su programa Cita Migrante. Mi nombre ya lo conoce, es Justo Rodríguez y la próxima hora vamos a estar con usted llevándole la mejor información que hemos recabado a lo largo de esta semana. La invitación, como siempre, es a que nos acompañe a lo largo de todo el programa y que se empiece a comunicar con nosotros. 308-0925, teléfonos en el estudio, o al 01800-8306-353, interior del estado y sin costo alguno en esa vía que le acabo de proporcionar. Pero también tenemos redes sociales donde nos puede localizar. Facebook, usted le pone la palabra Cita Migrante al buscador, lo va a enlazar directamente a nuestro muro. Comentarios, dudas, sugerencias, todo lo que esté pasando en este momento referente al fenómeno migratorio, ahí nos los puede dejar, notas que quiera que compartamos aquí en su programa, ahí lo puede dejar y nosotros lo estaremos tomando en cuenta. Tenemos Twitter, @Cita-Migrante, lo mismo, comentarios, dudas, sugerencias, invitados, todo lo que nos quiera comentar, déjelo ahí, nosotros lo estaremos tomando en cuenta. Pero también todos los viernes subimos nuestra historia del programa en Instagram, así que también nos puede seguir en Instagram. Y también, si usted no se encuentra en su casita, anda afuera, anda trabajando y quiere seguir el programa, en www.elcanaldemichoacán.tv, y donde diga programas en vivo, usted le dará clic y la programación que esté pasando en ese momento del canal de Michoacán, usted la seguirá completamente en vivo. Así que vamos a arrancar el día de hoy. ¡Vámonos! Las autoridades migratorias de Estados Unidos separaron a 1.995 niños de 1.940 adultos solamente entre el 19 de abril y el 31 de mayo de 2018, bajo la política de tolerancia cero anunciada por el Departamento de Justicia en abril. Los datos fueron dados a conocer por un vocero del Departamento de Seguridad Interna este viernes. La política de la administración Trump separa a los niños de sus padres o familiares adultos cuando estos son procesados y perseguidos por entrar ilegalmente a Estados Unidos. Este jueves se dio a conocer que autoridades migratorias separaban a bebés de sus madres, y la cadena CNN difundió el testimonio de una mujer que dijo que le habían arrebatado a su hijo mientras lo estaba amamantando, para luego esposarla por resistirse, lo que fue negado este viernes por funcionarios en una llamada con la prensa. Sin embargo, dijeron no tener otra opción que separarlos. El jueves, el procurador de justicia, Jeff Sessions, aseveró que eran las familias las culpables por su separación al haber violado la ley ingresando a Estados Unidos de forma ilegal. El presidente Trump dijo que odiaba que separaran a los niños de sus padres y culpó a los demócratas, pero no explicó las razones de ello. Trump rechazó la mañana del viernes apoyar una propuesta de ley moderada elaborada por legisladores republicanos que incluye, entre otros puntos, ilegalizar la separación de padres e hijos. Sin embargo, horas después, la Casa Blanca dijo que el presidente sí apoyaría dicha propuesta, que sería votada la semana que entra, y que había dicho lo contrario por no haber entendido bien la pregunta de la prensa. La cadena NBC dio a conocer el jueves que el gobierno de Trump pondrá 450 camas para niños migrantes dentro de lo que llamó la primera ciudad de tiendas de campaña, que será instalada cerca de El Paso, en Texas. El diario The Washington Post publicó un reportaje sobre un lugar llamado Casa Padre, que era un supermercado y en el que 1.500 niños migrantes son albergados por el gobierno de Trump. En Washington, D.C., Ariel Moutsatzos, Noticieros Televisa. Y bueno, esto es lo que está sucediendo con más de 2,000 niños que están siendo separados en los Estados Unidos a cargo del señor Donald Trump. Bueno, esto es lo que toda esta semana ha dado que hablar. Periódicos nacionales e internacionales han referido a todo esto que está sucediendo en los Estados Unidos. Una ley ejecutiva, orden ejecutiva, que también salió a mitad de semana, intentando parar un poco la controversia que está generando esta decisión del señor Donald Trump de separar a padres y a hijos que llegan a la frontera de Estados Unidos para intentar ingresar hacia la Unión Americana. Pero bueno, esa fue la primera notita que estamos arrancando. Hoy vamos a hablar mucho acerca de este tema porque de verdad no lo podemos dejar pasar en alto, todo lo que está sucediendo no solamente con los paisanos, no solamente con la gente de México, porque están siendo separadas centroamericanas, personas, hijos que llegan de otros países intentando llegar hacia los Estados Unidos para tener un mejor futuro. Los Estados Unidos, o en este caso el señor Donald Trump, los está recibiendo con esto. Pero bueno, antes de seguir con más información, déjeme recordarle que mañana en punto de las 9 de la mañana por el canal de Michoacán, tú podrás seguir el partido de México contra Corea del Sur. Así que la invitación es a que mañana prendas tu televisor en punto de las 9 de la mañana aquí en la señal del canal de Michoacán y puedas seguir completamente en vivo toda la transmisión de lo que es este partido de México-Corea del Sur. Ya nos dieron una sorpresa
La semana pasada, el domingo, nos despertamos con este Día del Padre, como dicen ahí, que regaló la selección mexicana. Pero bueno, eso es lo que va a pasar el día de mañana para que no se lo pierdan. Y siguiendo con más información y siguiendo con la misma línea acerca de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, varios medios de comunicación han criticado a lo que está sucediendo o lo que está haciendo el señor Donald Trump. Así que vamos a la segunda nota. El drama de las niñas y niños separados de sus padres tras intentar ingresar a Estados Unidos sin documentos crece exponencialmente y ocupa las primeras páginas de los diarios más importantes de la Unión Americana y los principales noticiarios de radio y televisión. Los políticos que critican las medidas adoptadas por la administración Trump también se suman, pero a pesar de ello, Trump y su gobierno niegan que la situación sea dramática, culpan a los demócratas y se dicen dispuestos a seguir aplicando la política de tolerancia cero. The United States will not be a migrant camp. Estados Unidos no será un campamento de migrantes, como tampoco será un centro de detención de migrantes. No lo será. Vean lo que está pasando en Europa y en otros lugares. No podemos permitir que esto suceda en los Estados Unidos. No mientras yo sea presidente. Respecto del resto del mundo, cuando ves lo que está pasando, lean los periódicos de la mañana y lo verán. Queremos seguridad para nuestro país. Si los demócratas se sentaran a negociar en vez de obstruir el proceso, podríamos negociar algo muy rápido. Algo bueno para los niños, algo bueno para el país, algo bueno para el mundo, y podríamos concretarlo muy rápido. Al presidente de Estados Unidos le sigue su secretaria de Seguridad Interna, quien el domingo negó en Twitter que la administración Trump tenga como política separar a los niños, y el lunes aseguró que se encuentran en buenas condiciones y que no va a pedir disculpas. Este departamento ya no se quedará de brazos cruzados mientras ustedes atacan a las autoridades de Procuración de Justicia por aplicar las leyes que genera el Congreso. No vamos a pedir disculpas. No vamos a pedir disculpas por la labor que hacemos o por la labor de las autoridades de Procuración de Justicia, labor que el pueblo de los Estados Unidos espera que llevemos a cabo. Es importante subrayar que se está cuidando muy bien a estos menores. No le crean a la prensa. Se les está cuidando muy bien y ustedes lo saben, porque muchos de ustedes administran sus propios centros de detención. Nosotros operamos según algunas de las normas más altas del país. Les damos alimento, medicamentos, educación y satisfacemos todas las necesidades de los menores. Sin embargo, las evidencias muestran lo contrario. Las autoridades de Estados Unidos no permitieron el ingreso de cámaras de la prensa a los albergues, pero imágenes y videos filtrados y en algunos casos otorgados por las mismas autoridades muestran a las y los menores sin sus padres, durmiendo en colchones sobre el suelo, cubiertos en ocasiones hasta con mantas de aluminio similares a las que se usan cuando hay emergencias en intemperie, concentrados en tiendas de campaña o en espacios rodeados de malla montada en estructuras metálicas similares a una jaula. Una grabación de audio, dada a conocer por ProPublica, un reconocido medio de investigación periodística, da cuenta del drama de los niños que lloran y suplican ver a sus padres, mientras un agente migratorio bromea. Bueno, aquí tenemos una orquesta. ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? Guatemala. No, papá. Voy por aquí, niña. Papá. Cuando saquen la comida, ¿verdad? Ay, no, papá. Que me venga, papá. De acuerdo con una fuente del Departamento de Salud de Estados Unidos, este tiene bajo su custodia a 12,000 menores de edad. Información de fuentes periodísticas locales indica que hay incluso bebés de 45 días de nacidos. Un niño de nombre Tránsito, originario de Guatemala, dio testimonio en una cadena televisiva de que lo separaron de su madre varios días sin información ni comunicación alguna. Dormía en un colchón sobre el suelo y le dieron de comer una botella de agua y una manzana. La ex primera dama de Estados Unidos, Laura Bush, escribió un artículo de opinión en el Washington Post criticando la política de tolerancia cero, que califica de cruel e inmoral y dice que le rompe el corazón. A ella se unieron las ex primeras damas Michelle Obama y Hillary Clinton, así como el expresidente Bill Clinton, quien dijo en Twitter que los niños no debían usarse como instrumento de negociación. Las autoridades migratorias de Estados Unidos separaron a 1,995 niños
de 1.940 adultos, solamente entre el 19 de abril y el 31 de mayo de 2018, bajo la política de tolerancia cero, anunciada por el Departamento de Justicia en abril. Se desconoce la cifra exacta de menores que han sido separados durante junio. Legisladores republicanos someterán esta semana a votación una propuesta que incluye impedir que los niños sean separados de sus padres y regularizaría además la situación de los jóvenes Dreamers que llegaron antes de los 16 años a Estados Unidos. Sin embargo, otorgaría unos $25,000 millones al muro y a otras medidas de seguridad fronteriza. Muy fuerte que estaremos tratando en el programa para que se quede con nosotros y se empiece a comunicar qué piensa, qué está sucediendo en los Estados Unidos. Los teléfonos 308-0925 o al 01800-8306-353. Presento a nuestro invitado, el periodista reconocido a nivel nacional y mundial, el Macario Ramos. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estamos, Macario? Es gusto pues, nuevamente por aquí con ustedes tratando un tema bastante cruel, inhumano, prácticamente que pone en evidencia los intereses económicos antes que la sensibilidad humana, ¿no? El caso de la detención de niños, claro, de familias migrantes. Claro, Macario, en la nota anterior al corte dábamos una cifra de 1.940 niños separados solamente en mayo. Y lo que va de junio se desconoce las cifras reales, cómo están. Pero toda esta semana ha dado de qué hablar el señor Donald Trump. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué hacer todo esto que está pasando en los Estados Unidos? Y a mitad de semana esta ley ejecutiva que aparentemente se quiere ver bueno el señor Donald Trump, pero es la misma gata pero revolcada. Pues yo creo que sin duda alguna nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pone de manifiesto su política racista y xenófoba. No ha querido dar su brazo a torcer en torno a los objetivos que se planteó al arrancar su administración, sobre todo en lo que compete a la construcción del muro fronterizo. Ya en su momento lo intentó con la deportación de los Dreamers, de los más de 800,000, que 200,000, bueno, son originarios del estado de Michoacán. No lo logró, Dreamers se ha venido posponiendo, afortunadamente por la defensa de algunos congresistas del Partido Demócrata. Sin embargo, ahora están enfocando la presión en torno a la detención de niños de manera inhumana, de manera injusta, de manera que pues pone a un Estados Unidos de manera muy grotesca en el contexto mundial. Justo. Claro, y en esta cuestión el señor Donald Trump da una entrevista. Él dice que es muy fácil negociar esto, que se sienten los demócratas a negociar y que se resuelve esto en menos de una hora. ¿A qué se refiere con negociar? ¿Está negociando la vida de los niños? ¿A qué se refiere con negociar? El presidente Donald Trump tiene un interés muy marcado en lograr la construcción del muro fronterizo. Más de $25,000 millones es una propuesta de arranque para tratar de evitar que siga existiendo el flujo migratorio. Sin embargo, esto sabemos que no viene a resolver una problemática que no solo es de los Estados Unidos, sino es del continente en América. La gente de países de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, decide en una travesía de más de 3,000 kilómetros para poder llegar a cumplir un sueño de obtener seguridad, de obtener un bienestar, de obtener una integración de familia. Y hoy que están a punto de lograrlo, en la frontera se instalan campos de concentración más grotescos que en el mismo tiempo de Hitler. Claro, esas imágenes que hemos estado viendo a lo largo de la semana, están enjaulados, los niños están durmiendo arropados con estas, pues no sé si son mantas de aluminio o cómo podríamos llamarlo. Pero no solamente son mexicanos, ojo aquí, porque Donald Trump no solamente está yendo contra el pueblo mexicano, con el que ha dicho que tiene énfasis, ¿no? No quiere más mexicanos. La semana pasada también leíamos una nota, un Twitter que saca el señor, donde dice que a Japón le va a mandar 2,000 mexicanos para... No sé cuál es la finalidad de Donald Trump al hacer este tipo de declaraciones, pero ¿qué sucede? No solamente son mexicanos, tú lo decías, son centroamericanos, son personas que están pidiendo asilo político. ¿Qué pasa ahí en la frontera y qué hace la gente del gobierno americano para estar en contra del señor Donald Trump?
prácticamente Donald Trump representa una clase política minoritaria y de derecha en Estados Unidos que se creen superiores incluso a la llamada raza aria. Ellos desde el momento en que ven gente morena, desde ahí empiezan a ver menor condición al ser humano, más allá si tiene habilidades y aptitudes para poder desarrollarse dentro de la sociedad. Donald Trump tiene muy claro el objetivo de querer generar un engrandecimiento de individuos más allá de que si son capaces. Él trata de generar y fortalecer a una minoría que lamentablemente utilizan la violencia verbal, la violencia física para poder posicionarse. Hoy en día México y concretamente Michoacán resienten los efectos de este tipo de políticas, porque en su momento lo señalamos, en el caso de Michoacán son más de 5,000 niños los que solicitaron asilo político en la frontera, la gran mayoría de ellos originarios de la Tierra Caliente y que huyeron ante el miedo de la llegada de la inseguridad, la llegada de los grupos de la delincuencia organizada que destruyeron hogares, generaron bastante inestabilidad. Hay miles de viudas aún, pero que se fueron en un viaje hormiga, sin más ni más que al día siguiente salir de una tierra de nadie. Entonces, claro, Michoacán le compete este asunto porque la situación está bastante complicada en la frontera. Recordarás que a finales del mes de abril estuvimos en Tijuana acompañando a la caravana migrante que llegó de Sudamérica y bueno, habían logrado asilo político solamente 230 sudamericanos, pero se creía que con esta caravana se estaba abriendo una pequeña posibilidad de que empezara a darse el asilo. Lamentablemente Estados Unidos por un lado permite 230 en ingreso para generar una cortina de humo en el mundo y por el otro lado refuerza las detenciones, la repatriación de indocumentados y ahora agudizándolo con la separación de los niños, que es algo que no tiene nombre. Claro, Macario, vemos estas imágenes donde vemos millones o muchísimos niños separados de sus padres. ¿Dónde están los padres? Es la pregunta, porque los separan, porque ahora se dice que no saben en dónde están o los papás o los hijos porque están en diferentes albergues. ¿Pero qué pasó con los papás? Aquí habría que enfatizar mucho el tipo de situación en que se encuentran legalmente hablando. Hay algunos que fueron deportados, fueron detenidos en algunas ciudades, concretamente en el caso de California, fueron detenidos en ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, y que bueno, hay otros también que están purgando condenas, todo depende del tipo de delito que se haya cometido, condenas de 5, 10 o incluso 20 años y fueron recluidos en cárcel. Lamentablemente los niños que fueron desprendidos de sus padres, algunos no se quedaron en California, muchos de ellos fueron enviados a la parte de campamentos de concentración en Texas, concretamente en la parte de Houston, en la parte de McAllen, donde ya incluso el Pentágono ha hablado de que puede destinar un presupuesto para poder crear un mayor número de celdas. Ellos están hablando de 20,000 celdas para colocarlas en todo lo largo del muro fronterizo y reforzar esta política de cero tolerancia a los ilegales. Claro. Entonces aquí la cuestión es, primero, ¿fueron estas personas o los papás, hijos, fueron detenidos cruzando la frontera o fueron agarrados en los Estados Unidos y ahí fue la separación? Porque de verdad es una cifra enorme y uno dice, bueno, estaban cruzando la frontera, ¿cómo fue que separan a los niños y por qué los tienen ahí detenidos a los niños? Estamos hablando que a lo mejor muchos de estos niños son ciudadanos americanos o ¿por qué están detenidos? Podríamos diferenciarlo en tres partes. Uno, los que intentan cruzar la frontera y son detenidos por la Border Patrol.
otros que se encuentran ya dentro de los Estados Unidos y son detenidos, y otros que son reincidentes en el intento de estar de manera indocumentada en la Unión Americana. Esos tres tipos de situaciones son las que generaron la condición para que las fuerzas policíacas, en este caso de la Border Patrol, implementar estas detenciones y esta desaparición de los niños. Ha sido un largo peregrinar de padres que, bueno, en el caso de que haya sido detenida la madre, para poder localizar a los menores. Ciertamente hay que acudir a los consulados para poder obtener los teléfonos de los centros y concretamente los campamentos de detención, donde se encuentran todavía niños incluso de 8 meses de nacidos, a los que lamentablemente se les dan situaciones infrahumanas de manutención. Claro, de verdad, estamos hablando de campos de concentración. Estas imágenes que han recorrido ya el mundo, la ONU ha hecho, ya ha hablado, el Times ya sacó una nota. El día de ayer vimos una imagen de la esposa del señor Donald Trump con una chaqueta que decía, a mí no me importa, a ti sí. ¿Qué está generando toda esta controversia? De repente también el gabinete de los Estados Unidos dice que no se les crea a los medios de comunicación porque la situación no es así. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que nuevamente la agenda migratoria está en el primer plano de la política pública de los Estados Unidos. Estamos hablando de un choque de trenes entre un partido demócrata que pretende reivindicar la agenda propuesta por el presidente Barack Obama, pero también el refuerzo y la intransigencia de un partido republicano que siente que está perdiendo las elecciones, que siente que ya no cuenta con todo ese poder y se va al condicionamiento de la fuerza de tipo coercitiva que a través de condicionamientos trata de sostenerse. Tú sabrás que Estados Unidos decidió retirarse de Naciones Unidas justamente por el tema de los derechos humanos. Ellos ya vislumbraban este tipo de acciones que en cierta medida esta semana logró contenerse un tanto. Ayer ya por parte de la Cámara de Representantes se presentaron 2 iniciativas, nuevamente la iniciativa de derecha en la que plantean el tratar de que se siga adelante con lo de cero tolerancia, pero se trate de que se apruebe el presupuesto para el muro. Pero sin embargo esta propuesta también logró otra contrapropuesta y bueno, será en la siguiente semana en la que ya se defina totalmente si es que hay un repliegue completo y evitan de que se siga generando esta separación del padre e hijo, y bueno, si es que se va a un acuerdo para hacerlo. Así es de que no son tiempos buenos, lo hemos dicho aquí a lo largo de un año. Donald Trump tiene una perversa fijación de una política racista y xenófoba que sin duda alguna afecta a los michoacanos. Somos 4,5 millones de michoacanos que radican en Estados Unidos. Ya hay más michoacanos en Estados Unidos que aquí en Michoacán, porque aquí no obtuvieron posibilidades de educación, de empleo, de bienestar y sobre todo el tema de seguridad. Esto lo estamos viendo desde hace ya un buen rato, lo que está aconteciendo. Esta semana la nota fue mucho más fuerte por las imágenes que empezaron a salir. Esta imagen de la niña llorando, que es arrebatada de los brazos de sus padres, y de repente este miércoles pasado sale una orden ejecutiva por el señor Donald Trump. ¿Qué es esta orden ejecutiva? ¿A qué lo lleva para quedar más o menos bien parado referente a todo lo que está aconteciendo? La orden ejecutiva del presidente Donald Trump es el resultado de una presión internacional de la opinión pública que no permite o no estuvo de acuerdo en que fueran violentados los derechos humanos de menores e incluso también de sus padres. Esta decisión del presidente Donald Trump del miércoles demuestra que sí se tiene la influencia para evitar que no generen mayores problemas, en este caso de lo que se refiere a derechos humanos. Ayer jueves ya el Congreso de Representantes estaba analizando las 2
propuestas. Una que es la continuación en lo que es de la orden ejecutiva, de que se va a permitir a los indocumentados que los puedan acompañar sus hijos. A partir de ayer jueves, bueno, pues ya estos casos ya empiezan a darse en las cortes, y mientras tanto, bueno, pues los padres que en un momento dado andan buscando a los hijos tienen que asistir o acudir a los consulados para pedir la ubicación de dónde se encuentran sus menores. Hay algunos requisitos que, bueno, pues tienen que ser asesorados por buenos abogados, porque aparte del acta de nacimiento, bueno, también está incluso pidiendo pruebas de ADN para poder identificar a los menores. No va a ser fácil resolver el asunto, pero bueno, ya se han dado los primeros pasos para evitar que estos campos de concentración sigan funcionando así como lo vienen haciendo hasta el momento, justo. Oye, Macario, pero entonces esta orden ejecutiva dice no a la separación de las familias o a de los padres y los hijos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Solamente en la corte estarán presentes padre e hijos, o en estos albergues, que así les llaman, porque parecen más centros de detención y toda esta cuestión de concentración, van a estar padres e hijos ahí o solamente en las cortes? Son dos procesos. Uno, bueno, en el caso de cortes, si en este caso el papá está detenido, bueno, existe un familiar que puede darse a la tarea de ubicar o de localizar en qué campo o en qué centro está el menor. Y bueno, a través de estas pruebas que te comentaba, desde entregar acta de nacimiento hasta pruebas de ADN, es como también ya pueden ellos recibir al menor y atenderlo. Si es que la persona se encuentra legal en Estados Unidos, pues continuará ahí, y si no, tendrá que regresarse a su país de origen con el menor, si es que es el caso, con una patria potestad, si es que así se viene presentando. Esto todavía es un proceso largo, porque continuarán las deportaciones. No se ha dado marcha atrás a deportaciones. La frontera sigue siendo vigilada, la frontera sigue siendo resguardada, y bueno, ya el hecho de que el Pentágono exprese públicamente que está dispuesto a crear más campamentos, esto ya es una señal de alerta. Claro. Los medios de comunicación, Macario, vimos esta imagen que salió el día de ayer de Times, donde está la imagen clara, fondo rojo, el señor Donald Trump parado, esta niña, esta imagen que ha recorrido el mundo, que está llorando. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Cómo está la presión de los medios de comunicación hacia el gobierno estadounidense? Yo creo que está hacia un gobierno desgastado, a un gobierno falto de credibilidad, a un gobierno xenófobo, un gobierno racista, un gobierno que en su momento pudo haber despertado el interés o simpatía de cadenas televisivas como Fox o de revistas como Time, pero los hechos que han venido sucediendo, bueno, pues han evidenciado que no es lo correcto, y bueno, yo creo que la humanidad no puede ir hacia la barbarie. Aquí hay condiciones elementales de derechos humanos que deben de respetarse, más allá de que si hay o no hay fronteras. Claro. Macario, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué más le podemos decir a la gente? ¿Qué nos espera toda esta semana de controversia o qué nos depara a partir de este momento en adelante referente a esta separación de niños? ¿Qué nos depara? Lo primero que yo sugiero a la comunidad migrante michoacana, que son más de 4,5 millones que radican en Estados Unidos, algún porcentaje de manera ilegal, con doble ciudadanía, que quienes nos estén viendo aquí en las comunidades de origen, llamen a sus parientes, a sus seres más cercanos, y les pidan que se comuniquen con sus representantes, ya sea hacia la Cámara o ya sea con los senadores. Esto es muy importante, una llamada, un texto, un Twitter incluso, que haga y vaya generando más presión de que primero es la seguridad de las familias lo que debe de respetarse. Segundo, que no se vayan a dejar llevar por el estrés o la atención de medios amarillistas, que se asesoren bien de algún abogado si es que se encuentran detenidos, que se acerquen a los consulados para pedir orientación en el caso de que no cuenten con los papeles suficientes, y tercero, que no mientan. Esto es muy importante en Estados Unidos, no mentir.
Esto son situaciones que agravan mucho la situación legal allá y bueno, esto yo creo que es importante que se haga porque Michoacán no está al margen de un conflicto tan grave, tan fuerte como es que hoy se expresa con los pequeños. Esto ya se había hablado a principios de año, claro, pero hoy hace crisis y no concluye. Este va a ser un proceso largo donde la comunidad tiene que estar alerta. Claro, Macario, ¿qué le podemos decir a la gente también que está pensando en cruzar la frontera con sus hijos? Viendo la situación que está pasando, ¿qué les podemos decir? Creo que necesitamos pedir que lo piensen 2 veces. Hoy como nunca existe una política gorilesca de cero tolerancia que sí va enfocada a tratar de dañar a quien intente hacerlo. Estamos ante una situación bastante grave de violentación de los derechos humanos. Yo les pediría que lo pensaran 2 veces, pero que también si tienen la posibilidad de influir aquí, en buscar gobiernos que realmente respondan, y creo que aquí es algo muy importante que hay que subrayarlo, gobiernos que realmente garanticen educación, empleo, seguridad, sobre todo, que lo hagan. Que no alimenten al fantasma del abstencionismo, porque eso es lo que provoca que existan autoridades ilegítimas y que fomentan la corrupción y que después son los que provocan que la gente salga de las entidades en busca de un mejor futuro, que ejerzan su voto si es que lo pueden hacer, porque es la vía que yo le veo de posibilidad de salir de una situación como esta tan complicada, Justo. Claro que sí, Macario, siempre es un placer tenerte en el programa y bueno, el día de hoy nos tocó tocar este tema tan delicado, tan fuerte, que no solamente está afectando a México, sino a toda parte de Centroamérica, porque se están viendo afectados muchas personas, muchos centroamericanos, muchas familias que están siendo separadas. Las personas, rápido porque se nos va el tiempo, ¿dónde pueden comunicarse a lo mejor para saber dónde están sus familiares detenidos o dónde se encuentran estos albergues? ¿Dónde tendrían que comunicarse ellos? Ellos, bueno, si se encuentran aquí en México, tendrían que hacerlo ante lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay un departamento específico para atención y orientación en este tipo de casos, en el caso de Relaciones Exteriores. Y en el caso de los Estados Unidos, los consulados son los que dan la orientación para poder ubicar concretamente los teléfonos y las direcciones de los campamentos que se encuentran, sobre todo en la parte de Texas, que no son los únicos, por supuesto, a lo largo de la frontera existen, pero donde hay mayor número de concentración es en el área de Houston, que es donde se puede estar ahí investigando. Pues Macario, siempre es un placer, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos próximamente. Gracias, Justo. Y allá en casita, nos vemos el próximo viernes, porque usted y yo tenemos una cita aquí en su programa, Cita Migrante. Hasta la próxima.